a todos nuestros hermanos to all our brethren que nos ven en diferentes partes, that are watching us through different parts, diferentes ciudades, en Different diferentes naciones, different nations, y también a todos los que nos ven por la plataforma de Zoom. and to all that are watching through the Zoom platform. Damos gracias a Dios que nos da una vez más la oportunidad We thank God again for giving us the opportunity de estar reunidos, to be together, de tener este tiempo de comunión, to have this time of fellowship, pero también de alimentarnos. but also it's a time for feeding ourselves. El día de hoy le invito a que preste mucha atención a lo que vamos a estar impartiendo, Today I invite you to pay attention to what we'll be imparting, pero antes quiero orar. but before I want to pray, No quiero invertir mucho tiempo en esto, I don't want to invest a lot of time in this, pero esto es una realidad. but this is a reality. Hay mucha gente There's a lot of people que tiene una grande incertidumbre en estos días that have a doubt in these days por lo que va a acontecer políticamente en esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. for what will happen politically in this nation of the United States. Solamente le quiero decir I just want to tell you que Dios tiene control de todo. that God has control of everything, Y esto es algo a lo que nosotros tenemos que apelar en todo el tiempo en nuestra conciencia espiritual. and this is something we always have to remember in our conscience, spiritual conscience, Que siempre el eterno propósito de Dios that always God's eternal purpose va a tener un cumplimiento will have a fulfillment al tiempo determinado to a determined time por parte de Dios. from God. De manera que vamos a tomar un momento para orar. In a way that we'll take a moment to pray. Padre, te damos muchas gracias una vez más Father, we thank you once again por permitirnos estar reunidos. for allowing us to be together. Gracias por la salud que tú has dado a cada uno de nosotros. Thank you for the health that you have given each one of us. Y aprovechamos para pedir por aquellos que están enfermos, We take this time to ask for the ones that are sick, para que tu espíritu restablezca la salud, so your spirit reestablishes the health, sea en el alma o en el cuerpo, be in the soul or the body, de aquellos que están pasando momentos de enfermedad. of those that are going through times of sickness. También oramos We also pray por todo lo que va a acontecer en esta semana política en los Estados Unidos. for everything that is going to happen in this political week in the United States. Y lo que yo pido, Padre, es que tu paz What I ask of you, Father, is your peace. gobierne los corazones Govern the hearts de tu pueblo, of your people, pero también que tu paz but also that your peace se haga manifiesta be manifested sobre toda la humanidad. over all humanity. Nosotros creemos We believe que siempre triunfará that you will always triumph la justicia y la verdad. with justice and truth. Y por esto es que oramos el día de hoy, And this is why we pray today, para que tu justicia y tu verdad so that your justice and your truth sean levantadas en alto. be lifted up high. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos Enlighten the eyes of the understanding of each one of my que brothers están conectados por medio de las redes sociales, that are connected through social media, para que la porción so the portion que va a ser impartida sobre sus that vidas will be imparted over their lives pueda ser una experiencia diferente a las que han tenido durante toda una vida aún. can be a different experience that they've had in their life. En Cristo In Jesús, Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Amén. Amen. Mis amados hermanos, My beloved brothers, seguimos estudiando acerca de la revelación del misterio. we continue to study about the revelation of the mystery. Es tan importante It's so important el poder estudiar, to be able to study. pero más que estudiar, el poder recibir en el Espíritu But further than study is to receive in the Spirit la revelación de este misterio the revelation of this que mystery había estado oculto por generaciones pasadas. that had been hidden for your past generations.
hemos estado estudiando We have been studying que Dios está edificando that God is edifying un edificio, a building, un nuevo hombre, a new man, una nueva criatura, a new creature, un hombre corporativo a corporative man, para expresarse a través de él. to express himself through him. Y me detengo un momento aquí. I stop a moment here. Todo esto tiene que ver con el espíritu. All this has to do with the Spirit. Por 18 siglos la iglesia ha estado mezclando esto con la mentalidad humana For 18 centuries, the church has been mixing this with the human mentality y con el alma adámica. and with the Adamic soul. En el mensaje anterior In the past message, estudiamos acerca del tabernáculo de Moisés, comenzamos a hablar de él we studied about the tabernacle of Moses. We started speaking of y it. hablamos acerca del atrio And we spoke about the atrium y cómo podemos ver and how we can see en la imagen que les entregamos a todos del atrio in the image that we gave everyone of the atrium, y pudimos pensar, imaginarnos and we could imagine el ruido, the noise, el grito de aquellos animales the screams of those animals en el momento que iban a ser sacrificados. in the moment that they were being sacrificed. Todo lo que había en el atrio Everything that was in the atrium representaba el juicio de Dios sobre el pecado. represents the judgment of God over sin. Lo voy a I repetir. will repeat it. Todo lo que sucedía en el atrio Everything that happened in the atrium representaba el juicio de Dios sobre el pecado. represents the judgment of God over sin. Eso es sumamente importante entenderlo. This is very important to understand. Por eso es que el misterio That's why the mystery de Cristo estaba oculto of Christ was hidden en aquellas generaciones, in those generations. pero ahora ha sido revelado. But now it's been revealed. Y tenemos que entender que ahí estaba plasmado, And we have to understand that it was there set, ahí en el tabernáculo de Moisés, there in the tabernacle of Moses. ahí estaba escondido ese misterio. There he was hidden, that mystery. Y el atrio, vuelvo a repetir, And the atrium, I repeat, representaba el juicio de Dios sobre el pecado. represented the judgment of God over sin. Ya hablamos de eso en las semanas We anteriores, spoke about this the past weeks, acerca de lo que había en esa parte llamada el atrio. about what was in that part named the atrium. Luego Then, del atrio estaba el lugar santo. after the atrium was the holy place. Y el lugar santo y el lugar santísimo In the holy place and the holiest of places es lo que se considera o se consideraba el tabernáculo. and this is what was considered the tabernacle. La carta a los hebreos The letter to the Hebrews nos dice que este tabernáculo en el desierto tells us that this tabernacle in the desert era una copia, was a copy, era una sombra, was a shadow, era un tipo, it was a type, era una figura it was a figure del verdadero tabernáculo que está en el cielo, mis amados hermanos, of the true tabernacle that is in the heavens, del tabernáculo celestial. of the celestial tabernacle. Jesús dijo que toda la escritura daba testimonio de él. Jesus said that all scripture gave testimony of him. Por lo tanto, Therefore, el tabernáculo the tabernacle representa, y lo voy a decir despacio para que tenga oportunidad de escribir los que están anotando, porque estos puntos son claves. and I'll say it slowly because this is key. El tabernáculo representa The tabernacle represents lo que sucede entre Dios y la iglesia. what happens between God and the church. Lo voy a repetir, el tabernáculo representa I will repeat, the tabernacle represents todo lo que ocurre entre Dios y la iglesia. everything that happens between God and the church.
El atrio, como ya lo vimos las semanas anteriores, The atrium, as we saw this past weeks, contenía dos piezas o dos muebles. had two pieces or two furniture. El altar de bronce, The altar of bronze, que era lo inmediato que estaba pasando la puerta, that it was the first thing after you crossed the door. y había otra pieza o otro mueble antes de llegar al lugar santo, que era la fuente de bronce. And the other piece that was the fountain of bronze. Y esto habla de la purificación. Préstele mucha atención a esto. And this speaks about the purification. Pay attention to this. El atrio, The atrium. todo lo que tiene que ver con el altar de bronce, Everything that has to do with the altar of bronze. y todo lo que hablamos también de la fuente de bronce. And what we spoke about, the fountain of bronze. Recuerde todo lo que hablamos de la cruz Remember what we spoke about, the cross de Cristo, of Christ. los aspectos de donde el juicio sobre el pecado se llevó a cabo, The aspects over the judgment over the sin. pero también en donde nos reflejamos en la fuente de bronce. Todo eso lo hablamos en los mensajes anteriores. And how we reflect on the fountain of bronze. We spoke this in the past messages. Entonces, estas piezas de el atrio So these pieces in the atrium hablan de la purificación speak about purification que debe haber en nosotros that has to happen in us. como resultado, mis amados hermanos, As a result, my beloved brothers, de abandonar, to abandon, de dejar, to leave, de salir to go out de las ciudades del viejo hombre, of those cities of the old man que son Enoc, that are Enoch, Babilonia, Babylon, Sodoma Sodom, y Egipto. and Egypt. El altar y la fuente pues nos habla de esta purificación The altar and the fountain speak about this y, purification. y limpieza. Presten atención a esto. Pay attention to this. Vuelvo a repetir, el altar y la fuente de bronce en el atrio I repeat, the altar and the fountain of bronze in the atrium representa represents la purificación the purification y limpieza, and y cleanse. lo voy a decir despacio para que pueda anotar. I'm going to say it slowly so you can write it. Vuelvo a repetir, I repeat, el altar de bronce the bronze y altar la fuente de bronce and the bronze fountain hablan de purificación speak about y purification limpieza and cleansing de todo lo que, número uno, es natural, que tiene que ver con la ciudad de Enoc. of everything. Number one, that is natural, has to do with the city of Enoch. Número dos, de todo lo religioso, que tiene que ver con la ciudad de Babel o de Babilonia. Number two, everything that is religious has to do with the city of Babylon. Número tres, de todo lo pecaminoso, que tiene que ver con la ciudad de Sodoma. Number three, everything that is sinful, it has to do with the city of Sodom. Y número cuatro, de todo lo mundano, que habla de Egipto. And number four, everything that is of the world that speaks about Egypt. Después de pasar por el altar de bronce y por la fuente de bronce, After going past the fountain, the altar of bronze and the fountain, era que se podía entonces entrar en el lugar santo, mis amados hermanos. then you could go into the holy place. En el lugar santo In the holy place, había tres piezas o tres muebles. there were three pieces, Y es importante señalar and it is important to signal que el atrio, that the que ya atrium estudiamos, que ya hablamos las semanas anteriores, that we studied, we spoke the past week, era iluminado was lightened con la luz del día, con la luz del sol. with the light of the sun. Pero cuando ya entramos en el lugar santo, But when we go into the holy place, ahí la iluminación there the illumination era por el candelero de oro. was from the chandelier, the gold chandelier. Esto es muy importante, This is very important porque esta es una de las piezas que había ahí en el lugar santo. because this is one of the pieces that was in the holy place, El candelero de oro, the golden chandelier, que contenía el aceite, porque ahí tenía el aceite que se tenía que encender para que alumbrara ese candelero. and it contained the oil that needed for it to have light. Y ese
aceite And that oil es tipo del Espíritu de Dios is type of the Spirit of God. y es tipo de la vida de Cristo en nosotros. And is type of the life of Christ in us. Y solamente el sacerdote podía entrar en el lugar santo. And only the priest could go into the holy place. Bueno, vamos a hablar de estos tres muebles o piezas que había en el lugar santo, mis amados hermanos. Let's speak about these three pieces that was in the holy place. Y no quiero ir corriendo, I don't want to go in a rush. de tal manera que el día de hoy solamente voy a hablar de uno de los muebles que había dentro del lugar santo. So today I only will speak of one piece of furniture that was in the holy Me place. interesa mucho que esto sea impartido en tu espíritu, I'm very interested in this being imparted in your spirit. más de que tú lo quieras aprender en tu mente. More than you wanted to learn it in your mind. Esto es una impartición a tu espíritu. This is an impartation to your spirit. Y más lo que vamos a ver del primer mueble tiene que ver con esa impartición. And what we're going to see about the first piece of furniture has to do with that El impartation. primer mueble que vamos a hablar el día de hoy, The first piece of furniture that we'll speak today en el lugar santo, in the holy place es la mesa de los panes. is the table of the bread. Y me voy a ir despacio para dar el tiempo para que puedan tomar nota. Now we'll go slow so you can take notes. Lo primero que encontramos en el lugar santo The first thing that we can find in the holy place es la mesa de los panes. is the table of the bread. Vamos a hablar un poco acerca de esa mesa, Let's speak a little bit about this table. porque vuelvo a repetir que ahí estaba plasmado el misterio. There was imprinted the mystery. Y tenemos que tomar muy en cuenta And we have to take into account que todo lo que tenía que ver con el bronce estaba fuera de la casa, o sea, estaba en el atrio, that everything that had to do with bronze was outside of the home in the atrium. y que a partir del lugar santo And going from the holy place, ya no está presente el bronce, bronze is no longer present porque el bronce because bronze representaba el juicio sobre el pecado. represents the judgment over the sin. Por tal motivo, ahora en el lugar santo, So in the holy place, todas las piezas que hay son de oro. all the pieces there are out Son of de gold. oro. They are made out of gold. Préstele atención por la edificación. Pay attention for the edification. La mayoría hoy en día nunca han relacionado el diseño eterno de la edificación The majority have not relationed the eternal design for the edification con el diseño de la edificación de la iglesia. with the design of the edification of the church. El apóstol Pablo presenta tres materiales principales allá en Primera de Corintios capítulo 3. Apostle Paul speaks about three primary Of Corinthians. of Corinthians. Chapter First of 3. Corinthians chapter 3. Oro es el primero. Gold is the first one. Oro es el primero. Gold is the first one. Luego habla de la plata. Then it speaks about silver. Y luego habla de las piedras preciosas. And then about the precious stones. Recordando que allá en el río Remembering that in the river había oro. there was gold. Y recordando que al final, en la consumación del eterno propósito de Dios, And remembering that at the end in the eternal consummation of God, la nueva Jerusalén está construida de oro. the New Jerusalem is built out of gold. No quiero entrar mucho en detalle, pero recordando lo que el apóstol Pablo plasmó ahí en Primera de Corintios capítulo 3. I don't want to go into much detail, but remember what Apostle Paul wrote in 1 Corinthians. Entonces, cuando entramos al lugar santo, mis amados hermanos, So when we go into the holy place, my beloved brothers, es donde empieza la experiencia con el oro. is when we start the experience with the gold.
Lo primero que encontramos, dijimos, es la mesa de los panes. The first thing that we will find is the table of the bread. Era de oro. It was of gold. La mesa de los panes era de oro. Y ahorita voy a hablar cómo estaba construida. The table of the bread was made out of gold. Y una vez recordando que en el lugar santo no hay nada de bronce. And remembering that in the holy place there's nothing out of bronze. Espero que esto traiga luz a la gente de la iglesia. I hope that this will bring light to the people of the church. Porque la gente de la iglesia piensa que en la iglesia sigue habiendo juicio. Because the people in the church, they believe that in the church there's still judgment. El juicio está fuera The de la judgment, casa. it's outside of the house. Lo que the se home. conoce como la casa. En las siguientes semanas, What we know as the home in the following cuando weeks, llegue a hablar del lugar santísimo, when I speak about the holy place, veremos los nombres con los que se le conoce al tabernáculo we will see the names that the tabernacle is known for en el antiguo pacto, y uno de los nombres es la casa de Dios. in the old covenant, and one of them is the house of God. Y si usted lee Hebreos 3, dice la casa de Dios y habla de Moisés. And if you read Hebrews 3, it says the house of the Lord, and it speaks about God. Moses, I'm sorry. Y luego habla de Cristo, también de la casa de Dios. And then it speaks about Christ again in the house of God. Con dos ministerios diferentes, With two different con ministries, dos expresiones two diferentes. different expressions. Pero no voy a entrar ahí porque cuando lleguemos al lugar santísimo hablaré más acerca de ello. I won't go into this because when we go to the holy place, we'll speak more about this. Pero podemos ver aquí que el juicio estaba ¿dónde, hermanos? We can see that the judgment here was Fuera de la casa. outside of the house. Hoy en día mucha gente está atentando y hablando tonterías. Perdóneme que le diga Now esto, so many speak foolishness, and forgive me for pero saying están this, hablándole a la iglesia que se but they're speaking arrepienta. about the church to repent. Si es iglesia, no tiene que If arrepentirse. it's a church, it has no reason to repent. Los que se tienen que arrepentir son los que todavía no han entrado al atrio. The ones that have to repent are the ones that haven't gone into the Son los atrium. que todavía en la cruz no han sido lavados todos sus They're pecados. the ones that on the cross they haven't washed away their sin. Pero estando una vez dentro de la casa, But being once again inside the house, ya no hay bronce, ya no hay there's juicio. no more bronze, there's no more judgment. La mesa, mis amados hermanos, The table, my beloved brothers, era de madera de acacia. was made out of wood. Lo voy a repetir, la mesa era de madera de acacia, The table was made out of a type of wood, cubierta de oro. covered in gold. Estos detalles son importantes. These details are important. No le estamos poniendo atención a toda, con minuciosidad, a todos los detalles, pero los más importantes sí. It's not going into too much detail, but the most important we are. Por ejemplo, el hecho de que la mesa era de madera de The acacia fact that the table was made out of this type of wood, y que estaba cubierta de oro, and it was covered in gold, medía 3 pies por 1 pie y medio it measured 3 feet by 1.5 foot de altura in height. y tenía 2 pies y 3 pulgadas. And it had 2 feet and 3 inches. Entonces, vuelvo a repetir, I repeat, medía 3 pies y 1 pie y medio de ancho y de largo, so in width it was 3 feet and 1.5 foot. y de altura tenía 2 pies y 3 pulgadas. Era lo que medía la mesa de los panes. And in height it was 2 feet and 3 inches. That was the size of the table of the bread. Y estos son detalles muy importantes. And these are very important details. La madera de acacia The type of wood era tipo de la humanidad del hombre. was the type of humanity in the man, Y el oro and the gold siempre está hablando de la naturaleza divina. is always speaking about the divine nature. Lo voy a repetir, I will repeat, porque son los materiales de que estaba construida la mesa. because these are the materials that the table was made out of. La madera era tipo The wood was a type de la humanidad del hombre. of the humanity of man, Y el oro and the gold siempre ha representado la naturaleza divina de Dios. has always represented the divine nature of God. Tome esto muy en cuenta. Jesús era hombre y era Dios.
Take this into account. Jesus was a man and God. Y Jesús es hombre y es Dios. And Jesus is man and God. La intención de Dios, por lo tanto, pongan mucha atención a esto, God's intention, pay attention to this, es poner el oro is to place the gold dentro de nosotros. inside of us. Recuerde cuando vemos 1 Corintios 3 de los materiales de la edificación, oro. 1 Corinthians 3, the materials was gold. Entonces la intención de Dios era poner el oro dentro de nosotros. So God's intention was to place the gold in us. Recuerda que en el jardín había oro. Remember that in the garden there was gold. Y recuerda que en la Nueva Jerusalén And in the New Jerusalem, también está hecha de oro. it was also made out of gold. Entonces la mesa, So the table, este también es un detalle muy importante. this is also an important detail. La mesa es un tipo The table is a type de la unión de Dios con el hombre. of union between God and man. Lo voy a repetir. I will repeat. La mesa es un tipo de la unión Dios con el hombre. The table is a type of the union between God and man. El oro y la madera. The gold and the wood. ¿Me está siguiendo, hermanos? Are you following me, brother? El oro representando a Dios y la madera al hombre. The gold representing God and the wood representing man. Esto para aprender a vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros es sumamente importante. This to be able to live the life of Christ in us is very important. Y déjeme decirle, cuando uno no está acostumbrado a vivir por medio de la vida de Cristo, Let me tell you, when you're not used to living the life of God through Christ, va a demorar. it will take time. Va a demorar un tiempo en que vaya entendiendo y asimilando cómo es que Dios está operando en su interior. It will take time for you to see how God is operating inside of you. Entonces, como la mesa es un tipo de la unión de Dios con el hombre, So the table is a type of union between God and man, del oro y la madera, of gold and wood. esto representa lo siguiente, le voy a pedir que tome nota. This represents the following. I'm going to ask you to take Dios en el hombre, note. God in the man, Dios entre los hombres, God among the men, Dios expresándose a través de el hombre. God being expressed through man. Esto es la iglesia. This is the church. Cristo en nosotros. Christ in us. Esto es sumamente importante de entenderlo, This is very important to understand porque todo lo que tiene que ver con el misterio que estaba plasmado desde el Génesis, because everything that has to do with the mystery that was already there in Genesis, todo tiene que ver con Cristo y su iglesia. all has to do with Christ and his church. La iglesia The church es la habitación, is the room, el edificio, the building, la ciudad, the city, la nueva criatura, the new creature, el hombre corporativo, the corporative man, la nueva Jerusalén, the new Jerusalem, en la cual Él habita. in which he dwells. Lo voy a repetir. I will repeat. La iglesia es la habitación, The church is the room, la ciudad, the city, el edificio, the building, la nueva criatura, the new creation, el hombre the corporativo, corporative man, la nueva Jerusalén, the new en Jerusalem, la cual Él habita. in which he dwells. Nosotros no podemos pensar todavía como era en el antiguo pacto. We cannot think like they were thinking in the old covenant. Esto es sumamente importante, mis amados hermanos. This is very important, my beloved brothers. Dios ya no viene y se va, y viene y se va. God doesn't come and leave and come again and leave. Esto es lo más difícil This is the most de difficult, poder hablar con palabras. to be able to speak with words. Eso es con lo que el apóstol Pablo más batallaba. This is what Apostle Paul had more struggle with. Y no solamente en una ocasión, sino en varias de las cartas. And not in just on one occasion, but several of the letters, Él pide he is asking para que Dios le dé palabras so God can give him para words poder expresar el misterio. Imagínense lo complicado para las palabras humanas. to be able to express in human words
La mesa, note también The table, note again, que la mesa tiene una corona alrededor. that the table has a crown around. Y esto es tipo del Cristo ascendido y glorificado. This is the type of Christ that ascended and glorified. Ahora vamos a hablar de lo que había sobre esa mesa. Now let's speak about what was over that table. Porque creo que aquí entramos en lo más importante Here we go into the most important del contenido of the continent, de la mesa. of the table. Sobre la mesa había 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Over the table there were 12 pieces of bread that represent the 12 tribes of Israel. Y se le conocía también And it was known also los panes de la presencia, the bread of the presence, los panes de la proposición, the breads of the preposition, pero más se le conoce como los panes de la presencia. but mostly known as the breads of the presence. Y esto es un detalle importante. And this is an important detail. Solo los sacerdotes Only the priests podían comer el pan. could eat the bread. Solo los sacerdotes podían comer ese pan. Only the priests were able to eat this bread. Y ahí había dos envases. And they had two vases. En la mesa había dos envases, mis amados hermanos, There were two vases on the table con un perfume particular. with a particular perfume. Se llama el incienso aromático. It is called the aromatic incense. Eso estaba ahí sobre la mesa. This was there on top of the table. Ahí estaban esos dos envases There were these two vases que contenían el incienso aromático. that contained the aromatic incense. Y lo que representa ese incienso aromático And what represents this aromatic incense es la dulce fragancia is the sweet fragrance del Cristo resucitado. of the Christ resurrected. Entonces, lo repito, I repeat it. lo que representa ese incienso aromático que estaba en esos envases sobre la mesa What this aromatic incense represents in those two vases es la dulce fragancia del Cristo resucitado. is the sweet fragrance of the Christ resurrected. Bien, tenemos ahora Now we have la mesa de los panes, the table of the breads, que es comida. Póngale atención a esto, es comida para los sacerdotes. that is food for the O priests. sea, los panes no estaban ahí nada más por estar. The breads weren't there just because. Los panes eran alimento para el sacerdocio They were the food for the priests. y que solamente ellos And only they lo podían comer. could eat it. ¿De qué es lo que esto nos está hablando para el tiempo que nosotros estamos viviendo? What is this speaking into the time that we're living now? Que la única forma, y lo voy a repetir y lo voy a decir lentamente, que la única forma That the only way que podemos participar that we can participate de la vida de Cristo of the life of Christ es comiendo a Cristo. is eating Christ. Lo voy a repetir. I will repeat. La única forma que podemos participar The only way that we can participate de la vida de Cristo of the life of Christ es comiendo a Cristo. is eating Christ. Esto es lo que representan esos panes. This is what the breads represent. Y yo pregunto aún a los ministros que vean este mensaje, And I ask to the ministers that are seeing this message, ¿cuándo se nos enseñó a comer de Cristo? when were we taught to eat of Christ? ¿Cuándo? When? Y déjeme decirle que en esta nueva creación And let me tell you, in this new creation, es completamente diferente it's completely different. a tratar de aplicar todo lo que venía en el nuevo pacto, que era una sombra, solamente una figura, To try to apply everything that was in the old covenant was just a figure. y queremos practicar en el día de hoy, porque todo eso era sombra, tipo, figura. And we want to practice in the nowadays, and everything was just a shadow, a figure. Esto es sumamente importante, mis amados hermanos. This is very important, my beloved brothers. Recuerde del árbol, ¿se acuerda del árbol de la vida? Remember the tree of life?
¿Y se acuerda del árbol también allá en el jardín y del río en el jardín? And the tree in the garden and in the river. Esto es clave, This is key. porque siempre hemos teológica y doctrinalmente Always theologically or doctrine. aprendido que el alimento es la palabra. We have learned that our food is the word. Pero déjeme decirle But let me tell you que si la palabra que está impartida that if the word that is being imparted es solamente letra, is only letters, eso lo único que produce es muerte. the only thing that it will produce is death. No lo digo yo, It's not me saying it. porque hay gente There's people que todavía no ha entendido esto y tenemos que ser muy cuidadosos cómo lo estamos impartiendo. that still don't understand this. We need to be careful how we're imparting it. Pero la misma escritura dice que la letra mata. But the same scripture says that the letters will kill. De hecho, allá en 2 Corintios 3:6 dice que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. In 2 Corinthians 3:6 it says it's made us competent ministers of a new covenant, No de la letra, not of the letters, sino del Espíritu. but of the Spirit. Porque el nuevo pacto tiene que ver con la nueva creación, que es Because the new espiritual. covenant has to do with the new creation that Por is eso es que spiritual. dice que la letra mata, That's why it says that the letter kills. pero lo único que te puede dar vida es el The Espíritu. only thing that can give you life is De the tal Spirit. manera que cualquier porción de la Biblia, So sea every del portion Antiguo o del Nuevo Of the Testamento, Bible being the Old and the New Testament, si no está impartido con la vida de if Dios, it's not imparted through the life of God, no deja de ser mera letra. it's just letters. Y esto a los que todavía tienen a Babilonia bien arraigada les molesta bastante. And this to the ones that have Babylon still in them, it bothers them. Mire lo que dice San Juan capítulo 6 Look what John 6 y says versículo 57. in verse 56. 67. Oh, 67. No, 57. 57. Sorry. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. John 6:57, as the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eats me, even he shall live by me. Lo voy a repetir. I will repeat. Como me envió el Padre viviente As the living Father has sent me, y yo vivo por el Padre, and I live by the Father, asimismo el que me come, está diciendo el Señor, el que me come, so he that eats me, the Lord is saying, él también vivirá por mí. even he shall live by me. Esta es la única manera This is the only way en que un mensaje no contenga nada aburrido y nada tedioso. in which a message doesn't contain anything boring. Porque déjeme decirle que en el plano natural, Because let me tell you, in the natural plan, creo que cualquier ser humano, I believe that any human being, cuando está saludable, when they're healthy, no le parece nada tedioso, nothing is boring to them, ni tampoco aburrido el poder comer. tedious or boring to be able to eat. ¿O sí? Or is it? Solamente cuando uno está enfermo es que no quiere comer. Only when we're sick, we don't want to eat. Espero que me esté siguiendo con esto. I hope that you're following me with this. El pan The bread, es un símbolo de Cristo it's a symbol of Christ en el Espíritu. in the Spirit. Lo repito, el pan es símbolo de Cristo en el Espíritu The bread is a symbol of Christ in the Spirit, para que lo podamos comer, so we are able to eat it, para que pueda ser comido Cristo. so he can be eaten, Christ. Juan también dice ahí en su evangelio John also says there in the Gospel que Jesús es el pan de vida. that Jesus is the bread of life. ¿Cómo es que recibimos el oro dentro de nosotros? How is it that we'll receive the gold in us? Tenemos que comer, We have to eat. tenemos que participar de We have to Cristo. participate of Christ. Y esto no es solamente en la reunión. And this is not just in the reunion. De hecho que el propósito de Dios es que cuando nos reunamos, God's purpose is that when we come together, tú hayas comido de
Cristo You have eaten of Christ, para que podamos impartirnos unos a los otros So we're lo que able to estamos impart. comiendo de Él. one to another, what we're eating from Him. Esa es la diferencia de la iglesia del primer siglo y la iglesia de hoy. That is the difference with the church of the first century and the church today. Que la iglesia de los últimos 18 siglos That the church in the last 18 centuries se ha vuelto solamente un auditorio is just being how do you say it? Spectators, auditorium? de gente que está ahí como en el teatro, People that are like in the theater. en donde los que están participando de la alabanza They just participate of the praise, the worship. y el que está predicando, dando una enseñanza, son todos los que se ha creído And the one that is preaching, that is everything that is believed. que tienen la exclusividad de la edificación de la iglesia. That they have the exclusivity of the edification Eso of no the es así. church. And that's not that way. En este nuevo pacto que vivimos, la iglesia es edificada los unos con los otros. In this new covenant that we live, the church is edified one to another. La participación de cada uno de nosotros es sumamente importante. The participation of each one of us El is very el important. aprender a comer Cristo. To learn to eat Christ. Por eso es que hay que pasar por el altar That's why we have to go through the de altar, bronce, luego vas a la fuente, the bronze altar, and then the fountain. luego entras en el lugar santo Then you come into the holy place donde Dios quiere poner su oro en ti. where God wants to place His gold in you. Dios quiere poner a Cristo en nosotros. God wants to put Christ in us. Y la única forma, mis amados hermanos, And the only way, my beloved brothers, que esto puede suceder es si tú comes de Cristo. that this can happen is if you eat from Los Christ. sacerdotes comían el pan. The priest would eat the bread. Esa era la comida de ellos. That was their food. Como Cristo es la comida de la iglesia. Like Christ is the food of the church. Si algo tenemos que aprender, amados hermanos, If there's something that we have to learn, my beloved brothers, es a comer a Cristo. is to eat of Christ. Y a Cristo solo lo podemos comer And the only way to eat Christ con un solo órgano. with only one organ, Y no es tu boca, and it's not your mouth ni tu estómago, or your stomach, es tu espíritu. it's your spirit. Por eso es que en este tiempo tenemos que pensar cuando vamos a impartir, cuando vamos a ministrar una palabra de parte de Dios, That's why in this time when we're going to impart a word from God, ¿a dónde es que el que está predicando está apelando para que esa palabra, esa impartición llegue? where is the person that is preaching going to direct that word? Si al alma de la gente Is to the soul of the people o a la nueva creación que es el espíritu. or the new creation, which is the spirit. Esto es muy importante. This is very Por important. eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 hace mención That's what Apostle Paul in 1 Corinthians que el 2 hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. mentions that the natural man cannot understand the things of the spirit. Para él dice son locura. For him, it says it is craziness. La gente que no ha nacido de nuevo, People that have not been born y again, aún muchos que han nacido de nuevo y no tienen la conciencia de la nueva and creación, many that have been born again but don't have the conscience of the new no creation. entienden que hay que comer a Cristo. They don't understand that you have to eat Y que la única manera de comerlo es a través de tu and the espíritu. only way to eat him is through your spirit. Por tal manera, una persona que no ha sido regenerado su espíritu, So in a way that a person that their spirit has not been regenerated, que no ha nacido de nuevo, that has not been born again, no puede comer a Cristo. cannot eat Christ. Porque esto es solamente Because this is only para espíritus recreados o regenerados. for spirits that are regenerated or ¿Con qué recreated. cree mi amado hermano que tiene que ver el nuevo pacto? Con una nueva creación. What do you think the new covenant has to do with a new creation? Cada día vamos desarrollando más entendimiento, más revelación de cómo es que esto funciona. Every day we're developing more of how this works. Tenemos que aprender a ver a We Cristo, have to learn to see a Christ, comer a to Cristo eat Christ, y a disfrutar a Cristo And to en enjoy nuestro Christ espíritu. in our spirit. A Cristo Christ, no lo podemos aprender we cannot learn him en nuestro intelecto. in
in our intellectual. Lo repito, a Cristo no lo podemos aprender en nuestro intelecto. We cannot learn Christ in our intellectual. Porque en el intelecto al único que conoces es al Jesús encarnado, Because al in Jesús intellectual, histórico. the only thing you know is the reincarnated Christ, the historic Christ. Pero al Cristo resucitado But the nunca resurrected- lo va a poder aprender alguien que no ha nacido de The nuevo. resurrected Christ, nobody that has not been born again will be able to learn. Entonces no lo podemos aprender en nuestro intelecto, aún los que ya son nacidos de nuevo. So we cannot learn him in our intellectual even if we're born again. ¿Dónde aprendemos a Cristo? Where do we learn Christ? En nuestro espíritu. In our spirit. ¿Dónde aprendemos a Cristo, Where hermanos? do we learn Christ? En nuestro In espíritu. our spirit. Tampoco podemos conocerlo por nuestras emociones, We can't even know him through our emotions ni por nuestra voluntad. or through our will. A Cristo lo podemos conocer, We can know Christ. lo podemos comer, We can eat Christ. lo podemos beber, We can drink Christ. lo podemos disfrutar We can enjoy him solamente en espíritu. only in the spirit. Lo más que a luz le ha venido a alguno es que adorar a Dios en espíritu y en verdad. The most light that has come to some is to worship him in spirit and truth. Es como que es el único momento en el cual recuerdan que son un espíritu. It's like the only moment that they remember that they are a spirit. Déjenme decirle, hermano, la iglesia Let me tell you, brother, the es una church colonia del cielo en la tierra. is like a neighborhood of the heavens on earth. No tiene ninguna característica de la tierra. Has no characteristic of the earth. Hello. La iglesia es una colonia del cielo en la tierra. The church is a neighborhood of the Por, heavens. por on lo earth. tanto, la iglesia no se puede comparar So con church ninguna cannot be nación compared terrenal, mis with amados no hermanos. earthly nation, my beloved brothers. ¿Por qué? Why? Y esto cuesta entenderlo todavía para It muchos. takes us to understand. Porque la iglesia, Because the church, lo que el Padre ve, what the Father sees, es el espíritu de su Hijo is the en ti. spirit of His Son in you. Eso es lo que el Padre está viendo. That is what the Father is seeing. Y esto es lo que le cuesta mucho a la iglesia. And this is what the church has a lot of trouble with. De hecho, ese fue el problema que tuvo la iglesia en Corinto, mis amados hermanos. As a matter of fact, that was a problem that the church in Corinthians Y eso es had. lo que ha pasado en muchos lugares. And this is what has happened in Y many sigue places. pasando And continues to happen. lo que le pasó a la iglesia de Corinto. What happened in the church of Corinth? Quisieron llevar a Cristo a una filosofía Wanted to take Christ to a philosophy de hacerlo simplemente parte del conocimiento humano. to make him only part of the knowledge, the human knowledge. Para que usted a partir de hoy entienda esto. So you, from today, you understand this. Cuando alguien te dice que si conoces a Cristo, no te está preguntando si has visto una estampa When somebody asks you if you know Christ, they're not asking you if you see a picture o si has oído hablar. or if you've heard of him speak. No, te está diciendo que si tú lo conoces en tu espíritu. But if you know him in your spirit. Porque es la única manera Because it's the only way en que tú lo puedes conocer, disfrutar, that you comer can y know beber a him, Él. enjoy him, drink him, and eat him. Por lo tanto, Therefore, el apóstol Pablo tiene que confrontar a la iglesia Apostle Paul has to confront the church de una forma muy severa in a very severe way por causa de que no habían entendido because they had not understood que Cristo that Christ era un espíritu vivificante. was a living spirit. Lo voy a repetir. I will Que repeat Cristo era un espíritu vivificante. that Christ was a living spirit. Es el problema. La iglesia hoy en día quiere vivir con el Jesús histórico, That is the problem. The church wants to live with the historic Christ, con el Jesús encarnado, the incarnated Jesus, con el Jesús de Nazaret. the Jesus of Nazareth.
Ese ya no es el tabernáculo en donde Dios está habitando hoy, hermanos amados. That's not the tabernacle where God is living today. El tabernáculo donde Dios está habitando hoy, The tabernacle where God is en living ese today. tabernáculo habitó hace más de 2000 años. In that tabernacle, he lived more than 2,000 years ago. En el Jesús encarnado, In the incarnated en el Jesus, Jesús histórico, in the historic en el Jesus, Jesús de Nazaret. in the Jesus of Nazareth. Pero en el lugar donde habita Dios ahora But the place where God lives now es en el Cristo resucitado, is in the resurrected Christ que es expresado en la iglesia, that is expressed in church. en todos aquellos que han nacido de nuevo. In all of those that have been born again. Por lo tanto, Therefore, todo lo que Cristo imparte, everything that Christ imparts, todo lo que Cristo es, everything that is Christ, todo lo que Cristo puede depositar, everything that Christ can deposit, tiene que ser en el Espíritu. has to be in the Spirit. Dios no está perdiendo el tiempo. God is not wasting time. Por eso es tan importante entender That's why it's so important to understand quiénes somos, who we are, dónde estamos where we are, y qué tenemos and what we have cuando estamos en Cristo. when we are in Porque Christ. cuando no entendemos esto, Because when we don't understand it, ignoramos muchas cosas we ignore many que things tienen que ver that have to con la do nueva creación. with the new creation. Y no me quiero meter mucho en esos rollos, pero la iglesia está mal acostumbrada. I don't want to go too deep into this, but the church is being misconducted. Sí podemos decirlo, porque siempre está buscando sus beneficios, sus necesidades. They're spoiled because they're only seeking their benefits, their needs. Aquí es cuando me puede llegar a entender You can you can get to understand me por qué es why it is que nosotros tenemos que apelar that we have to appeal a el Cristo resucitado to the resurrected Christ y no al encarnado. and not the incarnated one. Porque esto es lo que ha estado pasando en la iglesia, un evangelio antropocéntrico. This is what's happening in church, a anthropocentric gospel. Y cuando el evangelio se convirtió en And when antropocéntrico, the gospel converted to anthropocentric, la iglesia dejó de comer, the church stopped eating, dejó de beber, stopped drinking, dejó de disfrutar Cristo, stopped enjoying Christ. dejó de entender Cristo. They stopped understanding Christ. Entienda esto, mis amados hermanos. Understand this, my A beloved Cristo usted brothers. no lo va a entender en sus emociones, Christ, you cannot understand him in your emotions, en sus pensamientos. in your thoughts. A Cristo Christ, usted lo va a entender en el Espíritu. you will understand him in the Spirit. Hay veces que muchos que enseñan y predican la palabra hacen mención de que tenemos la mente de Cristo, Many that preach the word, they mention that we have the mind of Christ. pero teniendo un entendimiento de que somos seres humanos y está operando la mente de Cristo. Déjeme decirle, no, la mente de Cristo está operando en la iglesia, que es espiritual, 100%. Christ's mind is operating in the church 100%. Ahí es donde está la mente de Cristo. There is where Christ's mind Y le quiero decir, cuando habla de la mente de Cristo, no está hablando a nivel individual, está hablando corporativamente. And Christ, when I mention Christ's mind is not individual, it's corporate. La iglesia tiene la mente de The Cristo. church has the mind of Christ. Cuando iniciamos, el pastor José leí un pasaje When we started, Pastor Jose read a passage, en Efesios 1, 22 y 23. Ephesians 1, 22, 23, Y él nos leía cómo es que ha sido puesto por cabeza Cristo and he was reading how Christ has been placed on the head sobre todas las cosas. over all the things. Y esto es tremendo. And this is tremendous. Puso a su iglesia He placed his church como su cuerpo. as his body. Y esto es muy relevante. And this is very relevant. Le llama la plenitud It is called the fullness de aquel que todo lo llena en todo. of the one that fills everything and everything. No puede haber There cannot be mayor plenitud more fullness que en la iglesia, than in the church, que la iglesia misma. than in the church.
Y algunos se quedan pensando, es que tenemos tanta gente en la iglesia. And Ese es some el trabajo de think we have so many edificación. people in church. That is the work of the edification. Gente que han sido niños, People that have been children. no han entendido su responsabilidad de congregarse para poder ministrar a sus hermanos. They don't understand the responsibility of congregating to be able to help your brothers. Porque todavía hay en su mente un evangelio antropocéntrico. Because they still have in their mind a anthropocentric Me es más gospel. fácil, mejor conectarme a ver un culto y a ver qué estoy recibiendo. It's more easy to just connect and see the service and see what I receive. Nunca fue ese el eterno propósito de Dios. That was never the eternal purpose of Es que God. todo lo que Él te está impartiendo, Is everything that He's imparting, día tras día, day after day, 24/7, porque el 24/7. espíritu tuyo no duerme. because your spirit doesn't sleep. Te está impartiendo Cristo todo It el is tiempo. imparting Christ all the time. Entonces, todo lo que Cristo imparte, todo lo que Cristo es, So everything that Christ imparts and everything that Christ todo lo que puede depositar tiene que ser en el is, Espíritu. what He can deposit has to be in the Spirit. A medida que comemos de Cristo, In the measure that we eat of Christ, el oro the gold aparece. will appear. A medida que seguimos comiendo a Cristo, mis amados hermanos, In the measure that we continue to eat Christ, my beloved brothers, más oro es depositado en nosotros. more gold is deposited in us. Y mientras más comamos de Cristo, And the more that we eat of Christ, más Cristo hay en nosotros. more Christ is in us. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Yo no sé los demás, ni quiero pensar en nadie, pero yo lo digo por mí. I don't want to say about anybody but for me. Porque por muchos años Because for many he years, ejercitado el ministerio I have been doing the y ministry. nunca había aprendido a comer a Cristo. And I have never learned to eat from Christ. Pero cuando comencé a comer a But Cristo, when I started to eat Christ, las cosas han sido completamente diferentes en todos los aspectos de la vida. things have been completely different in all aspects of life. Y esto de comer And this that we talk about eating, es una ley natural. it's a natural law. En la comida sabemos que todos que comemos es producto de cosas que tenían vida. We know that the food is product of something that had life. O no me va a decir que usted come piedras, You can't tell me you eat stones o come pedazos de madera como el chato. or eat pieces of wood. Y aún la madera viene de ahí, de un árbol. And even wood comes from a tree. Pero todo lo que come usted de frutas, verduras, And all you eat, fruits and veggies, todo lo que come de carnes, sean peces, all you eat of meats or sea fish pollo, sea chicken, pavo, que ya viene el día, or turkey, sea that the day is coming, cochi, o sea res o venado, lo que coma, being beef or deer or what you eat, todo viene de un ser vivo. it all comes from a living being. Entonces, usted creo que ha escuchado en algún momento So I believe that you've heard in a moment que somos lo que comemos. that ¿Cuántos han escuchado eso? we are what we eat. Where have you heard this? Somos lo que comemos. Dígale al hermano que está enseguida. We are what we eat. Tell the brother Hey, next to you. somos lo que comemos. Si tú estás viendo, y hay varios ahí en tu casa que están viendo conmigo, There's many aquí, at home that are watching. por medio de las plataformas, dile eso también. Tell them too. Somos lo que comemos. We are what we eat. Bueno, si comemos a Cristo, So if we eat Christ, ¿qué seremos? what are we? Aleluya. Seremos como Cristo. We should be as Christ. Por eso es que tenemos que alimentarnos de Cristo That's why we have to feed from Christ con nuestro espíritu. with our spirit. Cristo es un espíritu vivificante. Recuerde Christ eso. is a living spirit. Remember this. En eso se convirtió cuando resucitó That is de the key. entre los muertos. Became when he resurrected among the dead. Se convirtió en un espíritu He vivificante converted into a living spirit que imparte vida. that imparts life.
La vida de Cristo está en el Espíritu The life of Christ is in the Spirit, y lo podemos recibir. and we can receive it. El Espíritu de Dios inspiró, The Spirit of God inspired, impartió vida a la palabra imparted life to the Word, para que cuando la comamos, so that when we eat it, comamos también su vida. we can eat His life. Por eso él dijo allá en San Juan capítulo 6 y versículo 33. That's why He said in John 6:33, San Juan 6:33. John 6:33, En la segunda parte dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. He said the words, and give life unto the world. Entonces, ¿qué son las palabras que habla él? So what are the words that He speaks? Son espíritu Their spirit y son vida. and life. Esto es tremendo, hermano. This is tremendous. Como me envió el Padre viviente As the living Father sent y me, yo vivo por el Padre, and I live for the Father, así todo el que me come the same way everyone that eats of me también vivirá por mí. will live for me. ¿Quieres vivir por medio de You la wanna vida de live Cristo? through the life of Él Christ. lo dijo. He said it. Asimismo el que me come The one that eats from me también vivirá por mí. will live for me. Aquí es donde está el parteaguas This is where the parting water is de la vida espiritual. of the spiritual life. Comer a Cristo To eat Christ, para poder vivir por medio de su to vida. be able to live through His life. El que me come también vivirá por mí. The one that eats also shall live for me. Vamos a ir aterrizando poco a poco. Let's land little by little. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. 2 of Peter, verse 4. Chapter 1, verse 4. Chapter 1, verse 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Whereby are given unto us exceedingly great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Esto es algo glorioso. This is something glorious. Este pasaje, This passage, el apóstol Pedro está hablando Apostle Peter is speaking de cómo es que la iglesia somos participantes de la naturaleza divina, how is it the church are participants of the divine nature, de esa vida suprema, of that supreme life, de esa vida superlativa, of that superlative life, de esa vida llamada vida Zoe, that life called Zoe life, que solamente Dios puede impartirnos a través de Cristo that Jesús. only God can impart through Jesus Christ. La mayoría está ignorando eso. The majority is ignoring this. Cada día que medito, Every day that I meditate, me pongo a pensar, I start to think, ¿cómo es que tanto tiempo podemos estar en esos ciclos volviendo a lo mismo, habiendo tanto que conocer de Cristo? how is it that we can just go in cycles in the same thing when we could know Christ? Pero más que eso, But more than that, habiendo tanto que conocer a Cristo. having so much to know of Christ. En eso consiste el proceso del crecimiento. And that what it consists, the process of growth. Dios es el que te lo da, God is the one that gives it. pero tú tienes que crecer en esa gracia But you have to grow in that grace y en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. and in that knowledge of our Lord Jesus Este Christ. pasaje de Segunda de Pedro 1:4 This passage of 2 Peter 1:4 dice que por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. says that because of these promises we are partakers of the divine nature. ¿Qué está hablando?
What is it Eso tiene speaking? que ver con la nueva creación. It has to do with the new creation. Cuando tú naces de nuevo, When you are born again, Dios te hace partícipe de la naturaleza divina. God makes you partaker of the divine Te nature. imparte la vida superlativa, He imparts the superlative la life, vida suprema, the supreme life, la vida de Dios mismo. the life of God himself. Te lo imparte. He imparts it. Ahora, considera Now consider que no dice que por esas promesas that it doesn't say that because of these promises, tendrás un doctorado en teología. you'll have a doctor's in theology. Y eso no es malo, This is not bad, pero eso no es lo que dice ahí. but this is not what it says there. También considera que no dice que por esas promesas íbamos a tener un montón de información en nuestra cabeza. Also have to consider that not because of these promises we'll have a lot of information in our head. Estoy hablando de información bíblica, por supuesto. I'm speaking biblical information, of course, O que tendremos la congregación más grande. or that we'll have the biggest congregation. Dice que por estas preciosas y grandísimas promesas It says that because of these precious and great promises, vamos a ser participantes we will be partakers de la naturaleza de Dios, of the nature of God, de la naturaleza divina. of the divine nature. Cuando conocemos a Cristo, When we know Christ, su naturaleza his nature, se hace parte de la nuestra. it becomes part of ours. Somos un espíritu con Él. We are one spirit with him. Lo voy a repetir. I will repeat. Cuando conocemos a Cristo, When we know Christ, su naturaleza his nature se hace parte de la nuestra. becomes a part of ours. Somos un espíritu con Él. We are one spirit with him. Y me voy a detener aquí un momento. And I will stop here for a Por moment. eso es que yo le he venido diciendo, That's why I have been telling you. como somos un espíritu con el Hijo eterno de Dios, Since we are a spirit with the eternal Son of God, el Padre como te ve en su Hijo. the Father, as he sees you, he sees his Son. Tu matrimonio lo ve, Él ve a tu Hijo. In your marriage, he sees his Son. También la familia, Él ve a su Hijo. The family, he sees his Son. La iglesia, The church, Él no está viendo centro cristiano misionero, he doesn't etc. see Central Christian Missionary, Él etc. está viendo a su Hijo. He is seeing his Son. Porque la iglesia somos un espíritu con Él. Because the church is one spirit with him. No sé si lo está abrazando, I don't si lo know if está you're recibiendo, embracing porque this, esto es para su because espíritu. this is for your spirit. Somos ligados a Él. We are binded to him. Hemos sido hechos uno con Él. We have become one with him. Come del pan, Eat from the bread, ese pan de vida, that bread of life, y oro te será depositado. and all will be deposited. Esto es lo que debe hacer la reunión de los santos, This is what the reunion of the saints poderosa, mis amados hermanos, would make it powerful, my beloved brothers. que cada uno ha comido de Cristo, ya lo dije hace rato, One has eaten from Christ, y cuando se reúnen, and when they come together, lo ministran unos a los otros. they minister one to another. Qué diferente, ¿no? A lo que hemos aprendido teológica y doctrinalmente. Of what we've learned theologically. Eso es lo que pasaba verdaderamente en la iglesia del primer siglo. That is what happened in the church of the first century. Los hermanos comían The brothers would eat. a Cristo todos los días. They would eat Christ every Y day. cuando se reunían, And when they came se together, ministraban unos a otros they would minister one to another lo que habían comido. what they had eaten. Por eso es que el apóstol Pablo escribe allá a la iglesia de Colosas That's why Apostle Paul writes to the church of Colossians. y allá en el capítulo 3, por allá por el versículo 15, 16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. That the word of Christ dwell in abundance in us. ¿Cuál palabra de Cristo? No está hablando del antiguo pacto. What word of Christ is not speaking No of había the old todavía covenant. Biblia. There was not yet a Bible. ¿Cuál palabra de So Cristo? what word of La que Christ? Cristo estaba impartiendo a cada uno de los hermanos de la That Christ iglesia, was imparting to each one of the brothers in church. exhortándoos unos a otros, dice la Exhorting escritura. one to another, says the scripture.
y consolándoos unos a otros. and consoling one to ¿Cómo? another. ¿Cómo puede ser eso? How Eso could es a that be? través de la iglesia. That was through the church. Cuando la iglesia come a When the Cristo, church eats Christ, tiene lo que los demás necesitan para ser edificados they have what juntamente the como un others need to cuerpo. be edified as a body. En otras palabras, In other words, tienes algo de Cristo do you have something of Christ para edificar a tu hermano. is to edify your brother. Eso es lo que significa servicio. That is what service means. Servicio es que tú tienes algo Service is that you have something de Cristo para edificar la vida de tu to hermano. edify the life of your brother. Eso es lo que significa servicio. Hace una That semana is estuve what hablando de service eso. means, and a week ago we spoke about this. El pan también se llamaba el pan de la presencia. The bread was also called the bread of presence. Acuérdense, eran los panes y esos panes de la presencia. It was the bread and the bread of the presence. Y eso habla de la presencia de Cristo en nosotros And that speaks of the presence of Christ in us y con nosotros. and with us. Imagínense, mis amados hermanos, por un momento Imagine for a moment, my beloved brothers, que la iglesia llegue a alcanzar esta conciencia. that the church can reach this conscience. Toda la iglesia alcanza esta All the conciencia church can reach this conscience de que estamos comiendo a that Cristo we are eating Christ, y que cuando comemos a and Cristo that when we eat Christ, podemos impartir a Cristo a we otros, can impart Christ to others. y cuando impartimos a And Cristo, when we impart Christ, ¿tú qué crees que sería la sensación que tendríamos en ese tipo de reuniones? what do you think the sensation that we would have in those types of reunions would be? ¿Qué será la experiencia colectiva What would be the collective experience cuando los santos se reúnen, when the saints come together? se están edificando They mutuamente? are edifying one to another. Indudablemente que habrá una expresión, mis amados Of hermanos, course, there would be an expression, my de la beloved brothers, presencia de Cristo of the presence of Christ entre los creyentes. among the believers. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. I'm going to ask you to Estamos stand up. casi ya terminando. We're about to finish. Así que en la mesa, So in the table, la mesa de los panes, on the table of the bread, que también se llamaba el pan de la presencia, that was also called the bread of presence, nos habla de ese alimento speaks of that food, espiritual spiritual food, que es Cristo para el that creyente. is Christ for the believer. Aquí voy a terminar We'll para finish here. la próxima semana seguir con el candelero de oro, que es el siguiente mueble. To continue with the golden chandelier, Pero creo que es muy but importante I believe it's very important que nosotros en este tiempo that we in this time estemos poniendo por práctica are putting in practice el comer a Cristo, to eat Christ, que podamos entenderlo y todos los que nos están viendo that we can understand, and everyone that is watching, lo decimos en el amor de Cristo. we say it in the love of Christ. No es para que nadie se sienta ofendido. It's not to offend anyone. Lo hemos estado hablando en esta casa ya desde meses atrás. Antes de que empezara la pandemia, empecé a hablar de esto aquí en la iglesia We have local. been speaking this at home since before the Y pandemic. les dije que una de las características And I said that one of the que characteristics tenemos que empezar a vivir that we have to start living de Cristo mismo of Christ Himself a través de la nueva creación through the new creation, es que somos y debemos ser inofendibles. that we should be unoffendable. Piense un momento porque con esto vamos a terminar. Think for a moment because this will end with this. Nunca el Señor Jesús Never did the Lord Jesus tomó nada take anything personal. personally. De hecho, As a matter of fact, Él nunca dijo, yo te perdono, yo los perdono. Medite sobre lo que yo le estoy diciendo para que entienda que esa debe de ser la mente de la iglesia. meditate on this so you can know that this should be the mindset of the church. Hoy en día pensar en aquellos hombres de Dios Nowadays, to think about those men of God que murieron de maneras terribles that died in terrible ways, es algo que aterroriza a la gente hoy en día. it's something that terrorizes people nowadays. Pero déjeme decirle que para ellos era un honor. But let me tell you, for them it was an honor. ¿Por qué? Why? Porque ellos vivían por medio de esa vida. Because they lived through that life.
Eso es algo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo. And this is what we have to learn in this A time. vivir por medio de esa vida. To live through that life. Porque es esa vida suprema. Because it's that supreme life. Es esa vida superlativa It's that superlative life que nos ha impartido that has imparted to us, a cada uno to each one of us. de nosotros. Y tenemos que aprender a vivir por medio de esa vida en cada uno de And we have to nosotros. learn to live through that life in each one of us. Por lo tanto, les pido, no se ofendan. Jesús nunca se ofendió. I ask you to not be offended. Jesus was never De offended. tal manera que aún cuando Él está en la cruz, Even though that when he's on the cross, qué glorioso, Él nunca tomó el asunto personal. he never took it personally. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Él sabía Because he knew que Él estaba dentro del plan eterno, that he was within that eternal del plan propósito eterno de of the Dios. eternal purpose of God. Él era el principal personaje. The first character. Él era el protagonista. He was the main character. Por eso es que cuando en Hebreos 12 habla de que por el gozo puesto delante de Él fue que sufrió la cruz. That's why it says in Hebrews 2 that for his enjoyment it was for the cross. Hoy muchos toman, ay, es que estoy sufriendo por eso. Déjame And you take, decirte, oh, I'm suffering. debe de haber un gozo en tu vida. There should be a joy in your life. Porque en tu espíritu Because in your spirit, debe de gobernar el gozo. joy should govern. Hay una lucha There is a struggle de la carne que of the está flesh. peleando con el alma. That is Pedro lo battling with dice en the su soul. primera carta. Peter says it in his Pero first nosotros letter. tenemos que aprender a vivir por medio de la vida de Cristo. So we have to be able to learn to live through the life of Él Christ. dijo He said en la cruz, on the cross, Él dijo, Padre, he said, Father, perdónalos, forgive them porque ellos no saben lo que hacen. because they do not know what they're doing. Se da cuenta que Él nunca tomó personal. Do you notice that he never took it personally? Todo el daño, All the que se le hizo. damage that was done to ni him. tampoco estuvo diciendo, Or was he ay, saying, oren para mí porque ese diablo oh, tremendo. pray for me because Reprendan demonios. the devil, reprend the demons. Hay una línea muy delgada There's a de very thin line entendimiento en todas estas of cosas que understanding estamos of these hablando. things. Si usted sabe quién es, If you know who you are, dónde es que usted está where you are, y qué es lo que usted tiene and what you have en Cristo Jesús, in Jesus Christ, la vida va a ser completamente diferente. life will be Para completely usted. different for you. Levanten sus manos un Lift up your momento. hands for a moment. Padre, te damos muchas Father, gracias we thank you por tu palabra que nos has dado para hoy. today. Gracias Thank you por esta mesa de los for panes, this table of the bread, de la presencia, of the present, de la proposición. of the preposition. Gracias porque ahora sabemos Thank you because now we know por tu espíritu through your y spirit por tu palabra and through your word que esos panes that those breads son tipo were a type de Cristo, of Christ, del Cristo resucitado, of the Christ resurrected, que podemos comer a Cristo, that we can eat Christ, que podemos entender a that we can Cristo, understand Christ, que podemos beber a that we Cristo, can drink Christ, que podemos disfrutar a that we can Cristo. enjoy Christ. Todo esto en nuestro espíritu. All this in our spirit. Gracias que con esto podemos entender Thank you because with this we can understand que el alma y el cuerpo no tienen que ver con that the esto, soul and the body have nothing to do with this. que por tal motivo In the same way, tenemos que aprender también a someter y a we gobernar have to learn to submit and govern sobre el alma over the soul y sobre el cuerpo, and over the body. porque la carne está batallando en el alma, Because the flesh struggles in the soul. pero en el espíritu But in the spirit, tú nos has dado ya la you victoria. have given us the victory. Enseña a tus hijos Teach your children a tomar gobierno. to take government. Mucho se habla del reino, Many speak about the kingdom, pero poco se habla del rey. but it is not spoken of the Y king. lo primero sobre lo que tenemos que tomar gobierno And the first thing that we have to take government es over sobre nuestras propias vidas, is over our own lives, es sobre nuestra our alma soul, y sobre nuestra carne. and our flesh.
Ese es el gobierno That is the government. en tu administración In your administration. que tú nos has That you impartido have imparted. y nos estás And revelando you're revealing a cada uno de to nosotros. each one of us. Gracias te doy, Padre, I give you thanks, Father. y te pido que nos ayudes cada día. And I ask you to help us each day. Queremos seguir We creciendo want to continue to grow en la gracia in the grace y en el and conocimiento the knowledge de nuestro Señor of our Lord y Salvador and Jesucristo, Savior, Jesus a Christ. quien sea toda la To gloria him be all the glory por los siglos de los for the siglos. centuries and centuries. Amén. Amen. Bendecidos hermanos.